Euskal Herria es un territorio pequeño y, sin embargo, presenta una diversidad enorme de paisajes y climas, una variedad incluso superior a la de países europeos de mayor superficie. Nuestros pueblos han tenido que adaptarse a esta complejidad de ambientes y, por ello, algunas de esas poblaciones han adoptado formas y emplazamientos muy particulares. Hoy recorreremos toda la geografía vasca para descubrir pueblos realmente singulares. Comenzamos nuestro viaje en las alturas. Estamos en Larrañe, el último piso habitado de las montañas de Zuberoa. Este es el pueblo más alto de Iparralde, anclado en las faldas del monte Hori. De un salto descendemos hasta Pasajes, gran puerto industrial y la población situada a menor altitud de todo el país. Las viviendas están prácticamente a ras de agua y todavía se recuerdan las mareas vivas en las que el mar entraba hasta la mismísima Plaza Mayor. Guisune también está en tierras bajas, en la Baja Navarra, a orillas del Adur, con el castillo medieval de los beamonteses dominando la llanura a sus pies. Este es el punto situado más al norte de todo Euskal Herria. La Nestosa es el pueblo más al oeste del territorio. Ubicado en un genuino valle cantábrico, aquí se cobraban aranceles a las mercancías que viajaban desde el puerto de Laredo a la meseta, lo que se llamaba un puerto seco. Y volamos de un extremo a otro, hasta las dos poblaciones más orientales de Euskal Herria, ambas en Zuberoa. Al sur, al pie de los Pirineos, Santagrazi. Donde los pastores y peregrinos se reunían en torno a estas estelas. Y en el mismo meridiano, pero al norte de Zuberoa, Hospitale Pía, el primer jalón de la ruta jacobea en suelo vasco, la verdadera puerta de Oriente para los peregrinos. Goizueta es un pueblo solitario, alejado de otros núcleos urbanos, aislado por las montañas que lo rodean y atravesado por el recién nacido Urumea, muy distante aún de su desembocadura en Donostia. Cogemos altura para acercarnos a la que es sin duda la población más aislada del país, Arano, pequeña aldea colgada en las montañas, fundada por pastores cansados de subir y bajar a Goizueta y que es el único pueblo de Navarra, junto con la torre de la iglesia de Zugarramurdi, desde el que se ve el mar. Por contra, Irurzun, en el centro del mapa de Euskal Herria, es desde antiguo el gran cruce en el que se anudan tres rutas, o tres mundos: Pamplona, San Sebastián y Vitoria. Viajamos ahora buscando los pueblos más bellos. En la dulce tierra de Lapurdi, dos villas se llevan la fama:
Ainhoa, que fue quemada por los baztaneses en el siglo XVIII y reconstruida en el transcurso de una sola generación, de ahí la armonía de sus casas. Y Sara, donde, según escribía el afamado Schüler, el tiempo se detiene para propiciar el deleite y la contemplación. Existen bellezas al descubierto, pero también otras más ocultas, como el vizcaíno valle de Oma, modelo de la perfecta combinación entre bosque, prado y caseríos. Caseríos que rondan todos ellos el medio milenio de vida. En Guipúzcoa, es Asteasu y su comarca, con sus suaves colinas y arboledas, la que parece sacada de un cuento de felices campesinos. Viajemos ahora a Álava, hasta Zalduondo, la perla de la llanada, con el palacio de los Lazarraga vigilando desde hace 500 años a su vecina iglesia. Navarra está próxima y volando hacia el este alcanzamos Lesaca con sus hermosas centenarias casas separadas por un estrecho arroyo. Muchas de las jóvenes doncellas de la localidad ocultaron su belleza entre los muros del convento de las monjas carmelitas. Entre el apretado casco urbano de Lesaca destaca la imponente casa-torre de los Zabaleta, que nos recuerda los sangrientos combates que asolaron esta comarca durante todo el siglo XV. Continuamos nuestro periplo por el paisaje cambiante de Euskal Herria. Arguedas es, probablemente, el pueblo más seco del país. En el mismísimo borde del desierto de las Bardenas, estos escarpes arcillosos han estado habitados desde hace más de 1000 años. Y sin salir de Navarra, en un rápido vuelo, podemos sentir uno de los mayores contrastes climáticos del continente europeo. Porque el embalse de Articucha tiene el índice de precipitaciones más alto de Europa. No en vano, la ciudad de San Sebastián compró este terreno para poder beber el agua que aquí se acumula. Gracias a ese negocio, este frondoso bosque de pino y hayas permanece intacto desde hace un siglo, y estas laderas recogen 2.700 metros cúbicos al año, récord de pluviosidad europeo. ¿Y cuál es el pueblo más frío? Mendoza, Monte Frío en euskera, y que en 1964 registró la mínima histórica de Euskal Herria, 21 grados bajo cero. El símbolo de esta población cercana a Vitoria
es precisamente la Torre de los Mendoza, la familia más poderosa y guerrera de la Edad Media. Y del frío alavés al calor de la Navarra Media. Olite y su entorno es la zona más calurosa. En verano se han llegado a superar los 44 grados centígrados a la sombra. Tal vez por eso los reyes de Navarra levantaron aquí su palacio de invierno. Un palacio grandioso que con el tiempo ha sido retocado y ampliado hasta convertirlo en un castillo de cuento de hadas, en el que la fantasía ha estado presente desde el comienzo, y es que ya en el siglo XV el rey navarro Carlos el Malo instaló en él un zoológico repleto de animales exóticos. El viento nos lleva hacia el este, hasta Gallipienzo, sin duda el pueblo más empinado del interior del país, aferrado con uñas y dientes a esta ladera sobre el río Aragón. Lugar inexpugnable para los enemigos, Gallipienzo tiene un duro rival en verticalidad. Lo encontramos en la costa vizcaína. Se trata de El Anchove, que se asoma al Cantábrico desde prácticamente todas sus ventanas. Y así sucede algo excepcional. Desde el mar se divisa todo el casco urbano de El Anchove, escalonado sobre este acantilado que lenta pero inexorablemente se desliza hacia el océano. Carranza es el valle por excelencia, una amplia y profunda vaguada rodeada de pequeñas y antiguas aldeas. Y además aquí, en el oeste ganadero de Vizcaya, se concentra la mayor comunidad de vacas de todo el territorio vasco. Estos son los pastos más jugosos de todo el país. Un gigantesco tapiz verde que parece no tener fin. Otros viven del mar, como Ondarroa, que es el puerto que más pesca, gracias sobre todo a su flota de altura. Los barcos ondarreses capturan anualmente alrededor de 19.500 toneladas de pescado. Pero dejamos atrás el salitre costero para buscar otra sal en el interior del país. Desde el aire, Salinas de Añana presenta un aspecto inquietante. Hoy en día apenas se trabaja en estas terrazas, pero ya los romanos explotaban el arroyo salado que discurre por aquí. De hecho, Salinas de Añana fue el primer pueblo que se fundó en Álava, el pueblo de la sal. Y también existe un pueblo del hierro. Lo encontramos entre los cráteres de viejas minas abandonadas, oculto en lo alto de los montes de Triano. La Arboleda, donde hace un siglo dormían 10.000 mineros, trabajadores a destajo,
que extrajeron el que era el filón de hierro más grueso de Europa y que afloraba a tan solo 2 palmos de profundidad. Aquí se practicaba la llamada rotación de cama. Cuando se levantaba un minero, llegaba a descansar el del turno anterior, y así ininterrumpidamente. Si algún pueblo rezuma vino, ese es La Guardia. Este es el casco urbano con más agujeros bajo sus casas, bodegas de origen medieval que guardan miles de barricas de vino. Y continuamos con siluetas redondeadas. Las de los cosos taurinos de Trucíos, en el occidente vizcaíno. En ningún lugar del mundo hay tantas plazas de toros públicas por habitante. Cuatro ruedos construidos en el siglo XVIII, que junto con el de Ronda son de los más antiguos del planeta. Los fértiles campos de Álava nos guían hasta un pueblo en el que hay más pianos que habitantes, Cucho. Abandonado hace unos 20 años, ahora ha sido repoblado por 3 vecinos. Uno de ellos, concertista y coleccionista de pianos, posee 7 de estos instrumentos. También buscamos los límites del tiempo, los pueblos más antiguos. Marquínez, en Álava, es uno de ellos. Los desfiladeros que lo rodean están repletos de cuevas que fueron habitadas hace ya 1600 años. Al igual que su vecino, Faido, en el que la propia iglesia se mimetiza con la roca. Las casas más antiguas de Euskal Herria tienen poco más de 500 años, pero antes también hubo edificaciones naturales. En Aldeacueva, en el valle de Carranza, se vive hoy a la sombra de esta gruta, que ya fue habitada durante la prehistoria. Ahora sobrevolamos el puente en el que los 2 caminos más importantes de peregrinación a Santiago se hacían uno. El de Puente la Reina, una de las poblaciones de fundación documentada más antigua del país y cuya estrecha calle central, la Rúa de los Peregrinos, discurre al pie de la Torre de Santiago. Puente la Reina fue y sigue siendo lugar de acogida, villa en la que convergen la ruta jacobea que llega de Roncesvalles y la que viene de Aragón. Sin alejarnos mucho, alcanzamos la población mejor defendida de Euskal Herria. Artajona. Su extensa y bien conservada muralla ha pasado a la historia como el cerco de Artajona y ha servido de escenario natural para películas míticas como Robin y Marian, protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Si Artajona es el pueblo mejor amurallado, hacia el este encontramos el casco urbano más apretado y compacto. El de Ujué, que asciende en espiral hasta la iglesia encastillada de la cima. Ujué
se arracima sobre esta colina, solitario y aislado, en esta Navarra de gestas legendarias y fortalezas inexpugnables. Y llegamos al pueblo menos pueblo, Orduña, que se llama a sí misma única ciudad de Vizcaya y que posee una de las plazas porticadas más grandes del país, cuyas gigantescas dimensiones eran necesarias para dar cabida a los miles de arrieros que aquí se reunían diariamente, abrevando a sus cabalgaduras en la fuente central antes de iniciar el ascenso a la meseta. En Estella, todo es aún más monumental. Esta es la población con mayor número de templos religiosos, como el Santo Sepulcro, a donde llegaban peregrinos exhaustos. Algunos morían y eran enterrados ahí mismo. Recorrer las calles de Estella es como visitar un museo que expusiera sus obras de arte a la vista de todos. Sin embargo, al norte de Navarra, encontramos un lugar en el que incluso las personas tuvieron que ocultarse de las miradas ajenas. Estamos en el barrio Bozate de Arizcún, en el Valle del Baztán. Sin lugar a dudas, este fue uno de los pueblos malditos de Euskal Herria. Este era el territorio de los agotes, una comunidad acusada de herejía y otras barbaridades, y que eran obligados a vivir fuera de los pueblos como si fueran leprosos, cuando en realidad su único delito fue el de realizar trabajos mal considerados, que eran despreciados por el resto de la población. Zugarramurdi también purgó su pena. La leyenda dice que esta era tierra de brujas, y los datos históricos constatan que en la época de la Inquisición, de 300 habitantes que tenía Zugarramurdi, 100 fueron incriminados, 30 condenados y 6 quemados en la hoguera. Según el Santo Oficio, prácticamente todas las familias del pueblo participaban en orgiásticos aquelarres en el interior de estas cuevas. De los pueblos malditos a los pueblos benditos. El de Azpeitia es un caso único en Euskal Herria. 2 de sus hijos han sido elevados a los altares. San Ignacio de Loyola, cuya influencia ha sido máxima en el devenir de la Iglesia, y el Beato Gárate, recientemente canonizado. Además, Azpeitia y sus alrededores proporcionaron en cierta época el mayor número de vocaciones religiosas. Aunque bien diferente, otro caso excepcional es el de Ribera, en el extremo occidental de Álava. Este es uno de los poquísimos pueblos totalmente abandonados de nuestro territorio. Escondido entre las vaguadas del Parque Natural de Valderejo, solo se mantiene en pie su iglesia de San Esteban. De la población cero al poblamiento más denso. Eibar. En una época, aquí hubo tanto trabajo en las industrias como poco suelo edificable. Y en este estrecho valle del río Deva se dio la máxima concentración de habitantes por metro cuadrado de Euskal Herria, modelo urbanístico estudiado en algunas universidades como muestra de lo que no se debe hacer. Y llegamos al pueblo que más se asemeja a una ciudad, Baracaldo. Durante décadas sobrepasó los 100.000 habitantes. Hoy no llega a tan redonda cifra, pero sus nuevas construcciones
hablan de un modo más racional de entender el urbanismo. Una apuesta por la calidad de vida que acerca la urbe al mar, a la montaña y al ser humano.